Doctor Jaime, buenas tardes con todos. Ya podemos iniciar con la presente audiencia ya, doctor. Gracias, Juan Carlos. Empezamos. Bien, muy buenas tardes con los presentes. La segunda sala penal de apelaciones supraprovincial itinerante de Huancavelica va a llevar a cabo hoy día, 24 de agosto del año 2023, a horas 4 de la tarde, audiencia de lectura de sentencia en el expediente 267-2021-22, seguido contra Guadalupe Luz Acevedo Miranda y otros por el delito de daño agravado en perjuicio de Acevedo de Cuadros, Florinda Dionisia. La audiencia será programada para el día de la fecha, audiencia que se llevará a cabo con las partes que concurran. Veo en la plataforma que está presente el abogado Juan Salvador Ciancas Gallegos. ¿Puede acreditarse, por favor? Active su micrófono. Bien, muchas gracias, señor magistrado. Buenas tardes. Buenas tardes con los presentes también a esta audiencia. Soy el abogado Juan Salvador Ciancas Gallegos, abogado de la agraviada Florinda Dionisia Acevedo de Cuadros. Gracias. Bien. Veo que en la plataforma está, bueno, la persona que aparece con el nombre de Grupo APSID. ¿Se puede acreditar? Aló, buenas tardes. Active su cámara, por favor. Aló, Bien, buenas tardes. ¿Se puede acreditar su nombre completo? Soy la señora Florinda Acevedo de Cuadros, con DNI 28716324 del departamento de Ayacucho, provincia de La Mar, distrito de Aina, San Francisco. Bien. Muchas gracias. Bien, vamos a proceder con la diligencia programada. ¿Cuál es la lectura de sentencia? Bien, sentencia vista, resolución número 22, Huancavelica, 24 de agosto del año 2023. Análisis del caso en concreto. Agravios 2.3.1, conforme surge del recurso de apelación y de lo sustentado en la audiencia respectiva, los agravios invocados por la recurrente son: 1, vulneración al debido proceso, y 2, la debida motivación de las resoluciones judiciales, sustentando la misma en que no se habría desarrollado en la sentencia recurrida el tipo penal respecto al verbo rector de inutilización, dado que el cerco perimétrico que fue sacado del terreno no fue inutilizado y que perfectamente puede ser utilizado nuevamente colocándose en el lugar correspondiente, y que la violencia utilizada por los sentenciados fue mínima y necesaria para repeler dentro de una defensa posesoria que está permitida de acuerdo al artículo 920 del Código Civil. Siguiente. Delito de daños. El delito de daño agravado se encuentra previsto en el artículo 205, concordado con el artículo 206, numeral 3 del Código Penal, que prevé el que daña, destruye o inutiliza un bien, mueble o inmueble, total o parcialmente ajeno, mediante violencia o amenaza contra las personas, será reprimida con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 6 años. Siguiente. En la construcción típica del delito de daños descrito en el citado artículo es eminentemente doloso. Por ello, las modalidades que se comprenden en este articulado resultan reprimibles únicamente a título de dolo, conciencia y voluntad de realización típica. El agente dirige su conducta a causar daño, destrucción o la inutilización del bien sabiendo de su ajenidad total o parcial. La violencia puede ejercerse sobre la persona del propietario, del poseedor, del tenedor, o no es necesario que se cumpla con la identidad entre el sujeto pasivo de la acción con el sujeto pasivo del delito. Siguiente. Ahora, la acción de dañar consiste en la realización de actos materiales que provocan un menoscabo, una afectación a la estructura integral del bien, cuando se produce una visible alteración de su configuración integral del bien,
Con su actuación, el autor o el agente no busca ni destruir ni inutilizar el bien, lo único que busca es deteriorarlo para que no siga cumpliendo su finalidad normal y natural. Cuando se habla de destrucción, lo que importa es la desaparición del bien, dejarlo en añicos, alternándose en su propia esencia o configuración. Su estructuración material es objeto de una total modificación, por lo que el bien no puede ser susceptible de ser recompuesto o refaccionado, a diferencia de lo que acontece en el daño. En cuanto al verbo empleado inutilización, se da cuando se perjudica la esencia misma de la cosa, propiciando su disfunción, en el sentido de que el bien sigue en poder fáctico de su dueño, mas ya no puede reportarle la utilidad que éste tenía antes de la acción perjudicial. Ejemplo, cuando se saca una pieza fundamental del motor de un automóvil que impide su funcionamiento. La cosa es inutilizada cuando deja de ser apta para su destino. Siguiente. Como surge de la acusación fiscal y del auto de enjuiciamiento del delito, el delito imputado en contra de los acusados es el delito de daño subtipo de daño agravado previsto en el artículo 205 en concordancia con el numeral 3 del artículo 206 del Código Penal, que establece que el que daña, destruye o inutiliza un bien mueble o inmueble, total o parcialmente ajeno, mediante violencia o amenaza contra las personas. En la acusación fiscal se utiliza los términos romper y destrozar. Empero, en el juicio oral se precisó el verbo de inutilizar, el cual fue sustentado en la sentencia recurrida en el numeral 5 del fundamento 8.3.3, donde se indica que si bien en la acusación fiscal se utilizan los términos de romper y destruir, empero el representante del Ministerio Público en el juicio oral precisa que el término es de inutilizar, el cual se precisó en la etapa intermedia en la audiencia de control de acusación de fecha 4 de octubre del 2022, donde participó el letrado Antonio Tapa Rivas, defensa actual de los acusados sentenciados. Siguiente. Efectivamente, con ello no se advierte vulneración alguna al derecho de defensa, más si el tipo penal imputado en contra de los ahora sentenciados contempla de manera conjunta los verbos de dañar, destruir e inutilizar, por lo que corresponde analizar si el verbo rector de inutilizar, que prevé el artículo 205 del Código Penal, se subsume a los hechos imputados en contra de los acusados. Siguiente. Los hechos imputados han sido reconocidos por los acusados, conforme lo ha sustentado su defensa técnica en la audiencia de apelación, y el cuestionamiento a la recurrida es por la falta de motivación respecto al verbo rector de inutilización y sobre el ejercicio legítimo de la defensa posesoria, que más adelante se evaluará. Siguiente. Entonces, conforme a la acusación fiscal y lo acreditado en el plenario, los acusados, al ver que la agraviada colocaba un cerco perimétrico de calaminas y fierros en el terreno en materia de litis, arrancaron de raíz los cercos tumbándola al suelo, conforme se aprecia de las placas fotográficas de folio 55 y 56 del cuaderno 267-2021-1 y de los vídeos cuya acta de visualización obra folio 65 y siguientes del mismo cuaderno antes citado. Siguiente. Como se aprecia de las placas fotográficas, el cerco perimétrico de calaminas y fierros estaba colocados en el terreno en cuestión, donde luego se observa la segunda fotografía extraída de su lugar en el suelo, es decir, el indicado cerco de calaminas cumplió una función, cual es delimitar el terreno de la agraviada, que la agraviada considera es de su propiedad, empero retirada del lugar de manera violenta, obviamente ha dejado de cumplir dicha función, siendo inútil para la finalidad delimitadora a la que estaba destinada. Siendo así, se configura el verbo rector de inutilización contemplado en el artículo 205 del Código Penal. Igualmente está acreditado que los hechos imputados fueron cometidos empleando violencia y mediante el concurso de 3 personas, el cual está acreditado con el certificado médico legal de folios 49 y 51 del cuaderno de pruebas actuadas en el plenario, por lo que en este extremo se debe desestimar el recurso impugnatorio. Sobre la defensa posesoria. Siguiente, de acuerdo al artículo, al 920 de nuestro Código Civil, el poseedor puede repeler la fuerza que se emplee contra él o el bien y recobrarlo si fuera desposeído. La acción se realiza dentro de los 15 días siguientes a que tome conocimiento de la posesión. En cualquier caso, debe abstenerse de las vías de hecho no justificadas por las circunstancias. Bien,
En el presente caso, no estamos ante un conflicto de posesión del bien inmueble, que será discutido en la vía civil correspondiente de ser el caso. Además, que no existe prueba alguna que los acusados sean los posesionarios del bien. Lo que está en discusión son los daños ocasionados al cerco perimétrico que el agraviado colocó en su terreno para delimitar con sus colindantes, cuya propiedad estaría acreditada con el testimonio de compra-venta notarial que en el cuaderno de pruebas corre a folio 60, donde se indica que con fecha 24 de agosto del 2004, Felipe Acevedo Rebata habría cedido dicho terreno en compra-venta a favor de Florinda Dionisio Acevedo de Cuadros y Efraín Javier Cuadros Gutiérrez, titularidad que será verificada en la vía correspondiente, por lo que no corresponde a esta instancia un pronunciamiento al respecto. Siguiente. Además, sin perjuicio de lo ya expuesto, para el ejercicio de la defensa posesoria debe cumplirse ciertos requisitos. Primero, su inmediatez, es decir, la repulsión a la violencia sin demora, sin permitir que el tiempo fluya después de su inicio y antes de que el invasor o el perturbador consoliden la posición. Y segundo, la proporcionalidad entre la agresión y la reacción, que deberá estar dentro del límite de lo que es indispensable para repelerla, sin convertirse en una base para la violencia inversa, similar a lo que sucede con la legítima defensa. Siguiente. No existen pruebas de la supuesta posesión de los sentenciados, sino además la reacción no fue proporcional para repelerla en vista que el terreno en cuestión no está habitada o posesionada visiblemente, como se acredita con el acta de constatación policial, donde se indica que se trata de un terreno desolado, donde no existe vivienda o alguna construcción que pueda demostrar una supuesta posesión de terceros. Lo que sí estaría acreditado es la propiedad de la agraviada del citado inmueble, por lo que también en este extremo se debe desestimar la apelación y confirmar la sentencia en todos sus extremos. Costa. Siguiente. Conforme a los artículos 504 y 505 del Código Procesal Penal, corresponde imponer costas en segunda instancia a cargo del condenado por haber interpuesto un recurso sin éxito. Parte resolutiva. Declararon infundado el recurso de apelación interpuesto por el abogado de los sentenciados Guadalupe Luz Acevedo Miranda, Mario Joshua Rojas Acevedo y Janet Carolina Ayalo Acevedo, mediante escrito de folios 236 al 243. En consecuencia, confirmaron la sentencia recurrida número 15 de fecha 22 de marzo del 2023, mediante el cual el juzgado unipersonal de Castrovirreyna Huancavelica resuelve condenar a Guadalupe Luz Acevedo Miranda, Mario Joshua Rojas Acevedo como coautores del delito contra el patrimonio en su modalidad de daños, subtipo penal de daño agravado, previsto en el artículo 205 como tipo base, concordante con el inciso 3 del artículo 206 del cuerpo precitado en agravio de Florinda Dionisio Acevedo de Cuadros. Y se impone a los referidos sentenciados 2 años de pena privativa de libertad con carácter de suspendida, con un periodo de prueba por el mismo tiempo que la condena principal, sujeto al cumplimiento de reglas de conducta. Y condenando a Janet Carolina Ayalo Acevedo como coautora del delito contra el patrimonio en su modalidad de daño simple, previsto en el artículo 205 del Código Penal, en agravio de la misma agraviada. Impusieron a la referida sentenciada Janet Carolina Ayalo Acevedo 1 año de pena privativa de libertad con carácter de suspendida por el periodo de prueba por el mismo tiempo que la condena principal, sujeto al cumplimiento de las reglas de conducta. 5. Fijaron 5.000 soles, el importe que por concepto de reparación civil deberá pagar los sentenciados Guadalupe Luz Acevedo Miranda, Mario Joshua Acevedo Miranda, Rojas Acevedo y Janet Carolina Ayalo Acevedo, de manera solidaria a favor de la agraviada Florinda Dionisio Acevedo de Cuadros, el mismo que será pagado dentro del término de 1 año desde el momento en que quede consentida y o ejecutoria la presente sentencia, y con todo lo demás de su contenido. Siguiente, condenaron al pago de las costas a los recurrentes, que será ejecutada por el juez de origen. Siguiente, dispusieron que consentida o ejecutaría que sea la presente sentencia, la devolución de los actuados al juzgado. El ponente Contreras Ramos suscribe, Contreras Ramos, Samaniego Espinosa y Ramírez Hult. Bien. Se consulta la defensa de la agraviada. Conforme, señor magistrado. Bien, siendo así, no estando las otras partes en la presente audiencia, se dispone que la presente resolución se suba al sistema para la firma de los magistrados
y luego de ello se cumpla con notificar en las casillas electrónicas de cada parte procesal. Entonces culminamos la presente diligencia siendo las 4 de la tarde con 15 minutos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Gracias.